Apreciados familia, muy buenas tardes, son las 2 en punto y estamos comenzando muy puntual en nuestro programa de cada tarde, nuestro programa llamado Aprendiendo Juntos, el programa que desde Bienestar Institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander producimos para todos ustedes con muchísimo cariño. Bienvenidas a las familias que se conectan desde distintos lugares del mundo y desde distintos lugares del país. Un saludo muy especial a mi mamá desde hasta Medellín, un abrazo para ti que sé que estás ahí conectada. Bueno, vamos a comenzar porque hoy tenemos un tema totalmente relevante, un tema que a todos quienes estamos en ambientes laborales nos convoca. Hoy vamos a hablar de relaciones interpersonales en las organizaciones. Un tema que está no solamente de moda, ni más faltaba, es un tema que está siendo necesario en todas las compañías, sobre todo porque hoy en día el clima laboral no es solamente presencial, sino también virtual. De forma tal que pónganse cómodos, alisten su café, porque vamos a hablar de relaciones interpersonales en las organizaciones. Es una manera de aplicar la narrativa de la inteligencia emocional que hemos estado enseñando en todos estos programas de Aprendiendo Juntos, aterrizándolo al tema empresarial, al tema de las empresas, al tema de las organizaciones. Entonces, hoy vamos a mirar algunos de los elementos que más han calado en las empresas cuando llevamos estas capacitaciones. Han dejado realmente a las personas con una grata sensación porque, bueno, entregamos información práctica, información que realmente es aplicable al momento de entenderla. Por eso es que vamos a comenzar hablando de salud y para esto vamos a valernos de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿Por qué comenzamos con este tema, familias? Porque es preciso que recordemos que la salud mental de las personas que están en cada una de las organizaciones están afectadas no únicamente por lo que ocurre en el ambiente laboral, sino por lo que ocurre en el ambiente más importante de cada uno de nosotros, es decir, en nuestros hogares, en nuestras casas. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Pues tiene todo que ver, porque así como hemos dicho, que cuando las personas están en la universidad no están en lo más importante de su vida, ni el colegio es lo más importante de la vida, sí lo es en cambio la familia. El insumo y la tranquilidad que usted tenga gracias a estar en paz con su familia, a estar en un momento de armonía, le va a permitir sin duda ayudarse a llegar a la oficina con un mejor ánimo, con una mejor disposición, con un mejor semblante. De pronto a usted le ha pasado, y no se preocupe porque no lo señalamos por eso, pero de pronto usted ha tenido un problema familiar, un inconveniente con su familia y usted de repente va a la oficina y descarga toda su rabia en las personas que están allí. Esto es un ejercicio pues que puede rayar con la injusticia y de pronto con la falta de consideración. Tengamos en cuenta que muchas veces las personas no quieren comportarse de formas, digamos, groseras o un poco altaneras. Tenemos que ir más allá. ¿Para qué? Para justificar no familias, para que podamos ser comprensivos y para que podamos estar dispuestos a comprender de pronto qué hay en el ambiente de casa que no le permite a nuestro compañero o a nuestra compañera estar en la oficina del mejor modo posible. Entonces, comenzamos con una primera idea totalmente clara que es la empatía. Si usted está dispuesto a compadecerse, a condolerse, a solidarizarse por lo que a su compañero de trabajo le está pasando en casa, entonces comenzamos bien. Comenzamos bien, familias, porque tenemos que ser muy comprensivos y muy solidarios, sobre todo con las congojas, con los problemas que tengan las personas. Miren que no es nada fácil que una persona, por ejemplo, venga a trabajar a su escenario de oficina y se encuentre de repente con que, por dentro lleva un duelo terrible o por dentro lleva de pronto un despecho y alguien podría decir, pero por favor, es que el despecho se puede entender como algo muy sencillo. No, familias. Esto ocurre en comparación casi como cuando decimos que solamente el que lo vive es quien lo goza. Aquí aplica exactamente igual, pero al revés. Solamente quien lo está sufriendo es quien sabe lo doloroso y lo pesado de llevar alguna situación a cuestas y aparte tener que estar en la obligación de cumplir con sus responsabilidades profesionales. No es fácil y muchas veces las personas no pueden tomarse el tiempo para vivir de pronto con toda la amplitud,
un duelo tal vez como lo merecería. De pronto si usted se le ha muerto algún familiar, si de pronto usted ha terminado con su pareja, si usted de pronto acaba de ser de pronto con alguna noticia, alguna enfermedad, usted no puede estar de buen ánimo, es algo natural. Acá legitimamos también el sentirse triste, porque la tristeza también hay que vivirla. Recordemos que cuando apagamos la tristeza, cuando le bajamos el volumen y cuando pensamos que todo el tiempo tenemos que estar sonriendo, en realidad lo que estamos haciendo es un ejercicio de autodesconsideración. No podemos jugar a estar todo el día sonrientes ni todo el día haciendo buena cara si no es eso compatible con lo que en realidad llevamos por dentro. Por eso es importante hoy, familias, empezar esta tarde con esta definición de salud que nos da la Organización Mundial de la Salud. Recordemos y tengámosla en cuenta, porque miren ustedes cómo nos dice esta organización. No solamente la ausencia de enfermedad es salud. Si usted no se siente bien a nivel social, a nivel físico y a nivel mental, podemos también estar hablando de que estamos con alguna afectación en nuestra salud. Estar enfermo socialmente, ¿qué significa en este orden de ideas que estamos hablando hoy? Tener malas relaciones interpersonales, ser conflictivo, ser disociador. ¿Cuántas personas están en este momento recordando de pronto quién es esa persona disociadora en su oficina? El disociador es aquel que habla mal de los demás. El disociador es aquel que se burla de los demás. El disociador es aquel que no respeta lo que al otro le esté pasando y hace de pronto comentarios ligeros. Cuidémonos, familias, cuidémonos, porque estamos seguros de que no siempre vamos a querer ni mucho menos comportarnos así. Pero a veces tenemos que fijarnos más en cómo es percibido lo que damos antes que nosotros suponer que porque lo estamos dando con determinada intención así va a ser entendido. Ojo, familias, porque estamos hablando aquí de la responsabilidad que tiene el emisor sobre el mensaje que quiere transmitir. La responsabilidad del mensaje, hemos dicho en repetidas ocasiones, corresponde a quien lo emite. Es usted quien emite el mensaje, es usted quien lanza un comentario suelto, quien tiene que estar conectado verdaderamente con el contexto en el cual usted está arrojando ese comentario. No vaya y sea que usted involuntariamente resulte ofendiendo a las personas que están en su círculo sin querer que así sea. Partimos de la idea de que nadie es ofensivo queriendo serlo, pero de pronto si usted se está sintiendo aludido porque sí es ofensivo y se da cuenta que lo es y además de eso no le importa, pues esta tarde con todo aprecio y con todo cariño le decimos: eso no se hace. No se hace porque no ayuda a mantener buenas relaciones interpersonales. No ayuda porque al final del día nadie va a tener una buena imagen de usted. Puede que de usted se rían o con usted se rían cuando usted echa chistes de los demás, pero en el fondo las personas se dan cuenta que usted es una persona disociadora. Si se está sintiendo aludido, mi apreciado amigo, por favor, ya sabe, hay un cambio que hacer. Todos estamos llamados a dar lo mejor de nosotros en las organizaciones. Todos estamos llamados a comportarnos del modo más humano posible en cada una de las entidades en donde entregamos lo más valioso que tenemos en esta vida, que es nuestro tiempo. Continuamos hablando de salud. Esta tarde estamos hablando de la salud en las relaciones interpersonales. Hablamos que las relaciones interpersonales pueden sanearse, pueden estar acompañadas de salud. ¿Cuándo? Cuando las disfrutamos, cuando las demás personas disfrutan de nuestra compañía, cuando nosotros podemos interactuar con los demás sin que se generen conflictos, sin que se generen desavenencias que de pronto traigan a insultos o a situaciones de grosería, ni mucho menos. No queremos eso, al contrario, queremos promover relaciones sanas, porque hay que decirlo, familias, cuando trabajamos en empresas muchas veces compartimos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con nuestras propias familias, y en esa medida resulta clave y fundamental que estemos conectados con aquello que estamos dando. Recordemos que la vida es casi que siempre un ejercicio de agricultura en el que yo no recibo cosa distinta a lo que dé. Entonces, si usted de repente está siendo objeto o está recibiendo maltrato de alguien, la invitación es: piense de pronto si usted no está dando maltrato. Puede que no sea casualidad que se estén comportando así con usted. Y estamos hablando a nivel general. Usted puede de pronto, apreciada persona que nos escucha esta tarde en Aprendiendo Juntos, estarse sintiendo aludido. Si es así, bienvenido al cambio, bienvenido a cambiar de actitud y bienvenido. Se lo agradecerá usted mismo y se lo agradecerán sus compañeros de trabajo también. Hablamos de un factor fundamental y es la actitud. La actitud en las oficinas es definitiva y es clave. Recordemos, familias, que en términos de compañías, en términos de inteligencia organizacional, podemos hablar de tres elementos básicamente en los que nos vamos a encontrar todos. El primer elemento es el elemento de los conocimientos.
Es el elemento de esas capacidades que tenemos en virtud de pronto de lo que hemos estudiado, de la experiencia que tenemos. El segundo elemento es el elemento de las habilidades, que justamente se da cuando los conocimientos se han puesto en práctica y se vuelven experiencias, se vuelven prácticas, se vuelven habilidades. Estos dos elementos, en una fórmula que hemos repetido muchas veces del señor Víctor Coopers, representan conocimientos y habilidades. Estos dos elementos suman, porque hay una fórmula de Víctor Coopers que dice el valor de una persona es igual a C, conocimientos, más H de habilidades por A. A significa actitud. Y fíjense ustedes que es el único elemento de esa fórmula que multiplica. La actitud es muy difícil de trabajar, sobre todo si usted hasta ahora ha considerado que únicamente los conocimientos y su vasta experiencia es aquello que lo dota de pronto de la suficiencia para comportarse con los demás como usted crea. Es la actitud la que marca su mejor recordación. Usted puede ser muy experto en lo que quiera hacer, pero si usted mantiene una actitud que es desafiante, una actitud grosera frente a los compañeros, esto solamente destruye el ambiente laboral y como consecuencia quien se va a ver afectada es la entidad, la compañía para la que usted está entregando sus servicios. Una compañía que no cuente con un personal totalmente conectado con la idea de dar lo mejor posible de sí como personas, es una empresa a la que de pronto las metas se le van a dejar de cumplir. Usted como empresario que nos está viendo, que sabe la importancia de estos temas, que sabe la importancia de trabajar en las habilidades blandas de cada uno de sus servidores, bueno, pues bienvenido a ponerse también usted la camiseta, porque recuerde usted, señor gerente que nos escucha, su ejemplo es el que marca la pauta. Por eso es un regalo maravilloso contar en las presidencias, en las direcciones de las compañías o de las entidades públicas con personas con un alto grado de humanidad, porque sin duda contagian a los demás. Y lo mismo desafortunadamente ocurre al contrario, cuando la persona que lidera es la que da el peor ejemplo, pues venga, no podemos esperar mayor cosa de los servidores de esta compañía. Por eso tan importante. Ahora vamos a hablar de un tema fundamental y es la comunicación. La comunicación está activa todo el día. Cada vez que nos cruzamos un correo, cada vez que nos cruzamos palabras, así sean o no de la oficina, todo el día estamos en un ejercicio continuo de comunicación. Y en esa medida vamos a hablar de dos extremos. El primero es el extremo de quedarse callado, de no decir las cosas. Es un extremo que puede llegar a enfermar. Usted puede llegar a enfermarse si no dice las cosas. Pero ojo, no confunda eso entonces con no ponerle filtro a sus pensamientos, porque es muy distinto. Recordemos a Aristóteles cuando nos decía, la virtud está en el medio. La virtud a nivel de comunicación quiere decir que usted encuentra un punto de equilibrio entre decir la verdad, es decir, no mentir, y saber decir las cosas. Miren que el contrario de la virtud, en el caso de Aristóteles, no es la mentira, es el no saber decir las cosas con suficiente tacto y, como lo veíamos ayer, en el sentido común, sin suficiente contexto. Si usted dice las cosas sin suficiente y sin el necesario contexto, de pronto puede cometer imprudencias y no queremos que esto ocurra. Entonces, estamos hablando de que callar enferma, pero también hablamos de que hablar en exceso y sin medir las consecuencias de cómo decimos las cosas también puede llegarnos a enfermar. ¿Por qué enfermar? Hoy lo estamos viendo, estamos hablando de cómo también cuando mis relaciones interpersonales no están del todo óptimas, estamos hablando de que estamos enfermos a nivel social. Así estemos sanos a nivel físico, pero si socialmente no logramos conectar con la gente, generamos discordias, generamos enemistades, pues de pronto podemos estar con un tema por revisar a nivel social muy importante y muy preciso. Vamos a continuar con un siguiente elemento, el elemento del autocontrol. Muy importante, recordemos que en la narrativa de Daniel Goleman, que hemos repetido acá cada tarde acerca de la inteligencia emocional, encontramos diferentes elementos. Encontramos el elemento del autoconocimiento y de segundo, encontramos el elemento del autocontrol. Invitemos al maestro Yoritomo Tashi, el autor del libro El sentido común que estábamos justamente estudiando ayer. Él nos da una definición de lo que es el autocontrol y nos dice es el dominio del primer impulso, pero además nos dice el impulso es una forma de la actividad cerebral que obliga a realizar un gesto antes que el espíritu se decida a ello por la reflexión o el raciocinio. Y aquí vale la pena que invitemos también al señor Wayne Dyer.
cuando nos dice que más allá que seres humanos con experiencia espiritual, somos seres espirituales con experiencia humana. Miren que parece sonar muy semejante, pero tiene una enorme diferencia. Miremoslo despacio. Si somos seres humanos con experiencias espirituales, quiere decir que usted de pronto se siente un ser humano y que tiene a veces momentos de espiritualidad. Es decir, que su espiritualidad está de alguna forma sujeta a que usted esté en misa, a que usted esté de pronto orando, rezando, meditando. Bueno, pero si nos acogemos a la definición de Wayne Dyer, quien nos explica que somos seres espirituales con experiencia humana, cambia el panorama totalmente, porque es ahí sí cuando tenemos que entender que somos espíritus y que estamos en una constante e ininterrumpida experiencia humana. Miren ustedes esa importante diferencia, familias, para que este concepto del señor Wayne Dyer nos aporte a nuestra vida. Entonces, miren ustedes, el dominio del primer impulso, es decir, lo primero que a usted se le ocurre al momento de ser reactivo. Usted es una persona que de pronto es explosiva. Bueno, aquí estamos justamente hablando de eso. Para que usted sepa calcular las consecuencias de ser explosivo, de ser de pronto irascible y de no medir las consecuencias. Mídalas usted. Si usted está en la oficina, mida las consecuencias. Va a ser mucho menos traumático que usted evite y se aguante una respuesta impulsiva a que después tenga que estar ofreciendo disculpas. Estamos aquí apostando, familias, al hecho de no tener que disculparnos, y no por falta de nobleza, sino porque no nos pongamos en esa situación por no cometer errores. Y alguien podría decir también con legitimidad, pero es que somos humanos y nos equivocamos. No, señores, tampoco le estamos apostando a ese tipo de pensamientos aquí en Aprendiendo Juntos. Aquí no pensamos que los errores se deban y se puedan cometer una y otra vez. Usted puede cometer un error una vez, 2 veces, pero por favor, ya si nos vamos de 3 veces ya somos demasiado sinvergüenzas y esto no lo estamos considerando. Si usted reconoce un error y a usted le dolieron las consecuencias, no vuelva a actuar de la misma forma, porque ya sabe la definición de Einstein cuando nos habla de locura. ¿Qué es locura? Esperar resultados distintos haciendo siempre exactamente lo mismo. Bueno, familias, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en esta tarde de Aprendiendo Juntos? Vamos ahora a nombrar una expresión muy clásica dentro de las celebraciones religiosas. Una ocasión en la misa, en cualquier momento de la misa hay un momento en el que se dice: una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, las palabras tienen tal poder. Las palabras tienen el poder de sanar o de enfermar a alguien. Por eso es que, y aterrizándonos en el contexto que estamos, debemos ser muy autoexigentes con el uso de la palabra. Aquí vamos a aplicar el principio de don Miguel Ruiz, quien nos enseña en su libro Los 4 Acuerdos la impecabilidad de la palabra, lo cual quiere decir que usted cuida cada una de las palabras que salen de su boca, no las deja salir con rabia, no las deja salir porque sí. Cada palabra que usted expresa tiene un sentido, tiene una intención, tiene un propósito, y en esa medida ¿a quién le corresponde cuidar ese propósito? Únicamente a cada uno de nosotros. Una palabra tuya bastará para sanarme o bastará para enfermarme. Estamos siendo personas enfermizas en nuestras compañías, estamos siendo seres sanadores en nuestras compañías, estamos ayudando a sanar el ambiente dentro del sitio en el que estamos. Miren que a veces las compañías que no cuentan con un gran número de servidores o de empleados tienden a veces a complicarse mucho más, ¿no? A veces las compañías pequeñas son como los pueblos chiquitos, resultan siendo, ya saben, ¿no?, como infiernos grandes. Queremos evitar eso, familias, queremos evitar que no tengamos relaciones positivas. ¿Por qué? Porque al final estamos apostándole también a respaldar la misión y la visión de nuestras entidades, de las compañías en las cuales trabajamos, y en esa medida no podemos darnos el lujo de tener malas relaciones interpersonales, afectando con esto y llevándonos por delante los buenos propósitos que tenga la compañía a la cual le estamos sirviendo. Estamos hablando, familias, de inteligencia emocional aplicada a las empresas, la inteligencia emocional aplicada a las corporaciones, a cada uno de los sitios de trabajo, incluso a los coworkings que también nos siguen en estas redes sociales. Bueno, ¿cuál es un propósito? Me llamó profundamente la atención escuchar al doctor Santiago Rojas desde Bogotá, cuando comentaba en una entrevista hace muy poco. Decía: tengo un propósito y es llegar a convertirme
en aquello que espero que sea la humanidad una vez pase la cuarentena. Bueno, miren ustedes, esto lo dice el doctor Santiago Rojas, un célebre médico de la ciudad de Bogotá, y nos dice esto justamente, que nos recuerda las palabras de Mahatma Gandhi cuando decía: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Aquí pasa lo mismo. Si tú crees que hay un cambio que hacer a nivel de personas, es decir, a nivel de comportamientos, a nivel de actitudes, tú has identificado que en la compañía en la cual trabajas hay alguna gente que tiene que cambiar. Bueno, si tú has identificado cambios en los demás, la invitación es una sola. Vas a aplicar primero que todo esos cambios en ti mismo. Y tú dirás: pero es que yo no soy el que los tengo que cambiar, el que lo tiene que cambiar es otro. Bueno, pero te invitamos para que, si no lo tienes que cambiar, por lo menos te des el permiso de pulir esas capacidades que ya tienes. Si tú crees que la otra gente está de pronto demorándose mucho en hacer las cosas, tú demórate mucho menos. Si crees que las demás personas están siendo demasiado vulgares, tú sé el primero en no serlo. Es decir, vamos a hacer cada uno de nosotros lo que esperamos en los demás. No es tan fácil de hacer, es quizás mucho más fácil de decir, pero funciona como un propósito noble que podemos establecernos a manera de norte. Bueno, ¿qué pasaría si hiciéramos una autoevaluación de nuestros vínculos fundamentales? ¿Qué pasaría si le preguntáramos a las personas con las que convivimos en la oficina, en casa, qué piensan acerca de nosotros? ¿Será que piensan que somos personas conflictivas o será que piensan que somos personas conciliadoras? ¿Cuál es tu perfil? Hoy que nos estás escuchando, por favor, tú solito en casa, ayúdate a definir cuál es tu perfil. ¿Eres disociador o eres conciliador? ¿Cuál es tu perfil? ¿Cómo te perciben las demás personas? ¿Eres tú acaso quien genera problemas o te buscan a ti al momento de querer solucionar las situaciones que hay que atender? Tú eres el encargado de definir esta tarde contigo mismo solito cuál es el perfil que estás llevando a cabo, el de conciliador o el de disociador. Entonces, conflictos entre parejas, conflictos en la relación entre padres e hijos, conflictos con nuestra relación con la cuarentena. Es que el cambio me cayó muy duro y no me lo esperaba y me cuesta muchísimo aceptar que la vida ya no es como era antes. Bueno, hemos de hablar también del coeficiente de adaptabilidad. Recordemos que ese coeficiente viene ahora de la mano de los coeficientes emocional y del coeficiente intelectual. El coeficiente de adaptabilidad es aquel que nos permite, naturalmente, aceptar las nuevas condiciones que la vida misma nos presenta. En este caso, que nos presenta a todos como humanidad. Inesperadamente, estamos seguros, nunca nos hubiéramos imaginado estar en una situación de aislamiento y de cambio de hábitos de pronto tan normales como eran para nosotros el hecho de saludarnos de mano o darnos un abrazo con las demás personas. Bueno, la vida nos ha cambiado y nos ha cambiado a todos, y casi que a manera de consuelo podemos tener el hecho de que a todos, sin excepción en este planeta, nos está cambiando la vida. Las agendas se cambiaron, los viajes que teníamos planeados se cambiaron, y esto de repente nos puede ayudar a sobrellevar un poquito mejor esta situación excepcional que estamos atravesando. Recordemos, en términos de autoconocimiento, si el río suena, piedras lleva. Por favor, si usted escucha, si usted sabe que hacen comentarios de usted solamente tiene dos opciones. La primera es ser indiferente a ellos y decir: la gente habla demasiado, la gente lo que me tiene es envidia, etc. Usted puede decir lo que sea, pero en un segundo momento usted puede atender los comentarios que se hacen acerca de usted con el firme propósito de corregirlos, con el firme propósito de ser mejor. Es un propósito que cada quien puede ponerse a manera de reto. Y ya que vamos ya casi terminando este programa que está pasando volando en la tarde de hoy, familias, vamos a invitarlos a hacer un reto individual que va a consistir en lo siguiente. Vamos a hacer una lista muy sencilla, muy cortita, pero vamos a hacer una lista de hábitos, costumbres y palabras que nosotros mismos, ustedes mismos, consideremos que debemos dejar de usar por el bien de nuestras personas queridas. Ojo, porque de pronto son expresiones, de pronto son tonos de voz, de pronto son ejemplos que usted pone, de pronto son comentarios que usted repite. Solamente usted sabe cuál es aquel comentario, cuál es aquella costumbre que usted debe dejar para de pronto dejar de ser ofensivo. Es difícil a veces, familias, y a veces lo que tenemos que cambiar son las palabras. A veces tenemos que ajustar el tono de la voz, a veces tenemos que ajustar pues justamente el volumen o la forma como le decimos a las personas las cosas. Miren que a veces las personas se ofenden, entonces en esa medida, si no queremos ser ofensivos, solo tenemos dos opciones:
prácticamente, una manera muy brusca, que sería decir, cada quien verá cómo me entiende, es mi forma de ser, llevo siendo así toda la vida y al que no le guste de malas. Esa es una forma de asumirlo. Y la otra es decir, venga, pues yo también puedo ser partícipe y también puedo ser conciliador en el entorno en el que me encuentro, y en esa medida puedo estar llamado también a cambiar. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no cambiar si el hecho de que cada uno cambie es mucho más fácil a esperar que cambien los demás? Es sin duda un propósito que nos podemos poner en la tarde de hoy, y para eso les recordamos escribir. No dejen de escribir, hagan la lista, hagan el ejercicio de tomar papel y lápiz y hagan una lista corta, puede ser de 5 hábitos, costumbres o palabras que cada uno de ustedes considere que deba dejar de usar por el bien de sus seres amados, por el bien de sus compañeros, por el bien de sus entornos laborales. Bueno, familias, recordemos una fórmula también, una fórmula muy importante que en este caso nos cae precisa, y es de Albert Einstein. Él tiene otra fórmula, ya hoy hablamos de una fórmula de Víctor Cooper. Si usted estaba tomando nota juicioso, recuerde y se lo repetimos con mucho gusto. B pequeña, es igual a C más H por A. Ya explicamos con anterioridad qué significa esta fórmula. Ahora vamos a explicar una fórmula de Albert Einstein y dice así: A es igual a X más Y más Z. Y esta fórmula, que es del éxito según Albert Einstein, significa lo siguiente: la letra A es el factor que va a representar al éxito. La letra X es el factor que representa el trabajo. La letra Y es el factor que representa el juego, la diversión. Y la letra Z significa mantener la boca cerrada, que es además el ejercicio más difícil de conseguir al momento de practicar la que hemos nombrado en estas tardes como la escucha rogeriana. La escucha rogeriana es una técnica que nos ayuda a escuchar para entender. No solamente escuchar para contestar, sino escuchar para entender. ¿Usted cómo hace para escuchar para entender? Haciendo dos cosas. Primera, de verdad, quedándose con la boca cerrada, porque si usted interrumpe al otro, pues claramente no va a haber diálogo. Y segundo, no complete, es decir, no termine de completar las frases que está haciendo su interlocutor el esfuerzo por expresar, porque de pronto lo que él quería decir era otra cosa, y de pronto con un ánimo complaciente le dice a usted eso. Entonces, miren ustedes que a veces la comunicación es bastante compleja y a veces tenemos que fijarnos más en lo que dejamos de hacer que en lo que efectivamente hacemos. Bueno, familias, estamos hablando de relaciones interpersonales, estamos hablando de cómo es que en ambientes totalmente humanos nos comportamos, cómo es que nosotros desde nuestro proceder favorecemos la calidad del ambiente, para bien o para mal. ¿Lo estamos contaminando o estamos ayudando a que el ambiente en nuestros espacios de trabajo esté verdaderamente llevadero y amable? Para eso, y ya casi para terminar, vamos a convocar a la señora Maya Angelou. Ella nos trae una frase que realmente nos puede ayudar hoy para darle un cierre a nuestro programa. La frase dice así: aprendí que las personas podrán olvidar lo que les diste o hiciste por ellas, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. ¿Cómo las hiciste sentir? Bueno, ¿cómo estás haciendo sentir tú a las personas que te rodean? ¿Las estás haciendo sentir valiosas, útiles, eficaces? ¿O las estás haciendo sentir mediocres, incapaces? Bueno, de ti depende, de las palabras que utilices, de tu forma de ver la vida. Si tú tienes una forma agresiva o brusca para tratar a los demás, no se te olvide, ahí me acuerdo del dicho, que al cura no se le olvide cuando fue sacristán, que a ti no se te olvide cuando estabas siendo un aprendiz de la vida y de pronto de algunas materias o de algunas técnicas o de algunas habilidades incluso a nivel empresarial. Si tú ya sabes, enseña con amor y de seguro así vas a ser recordado de una forma mucho más especial que si lo haces desde la pedantería. De manera tal que, familias, vamos así terminando, no sin antes recordar la tarea que hemos puesto. Por favor, escriban, hagan una lista y les doy una ayuda para esa lista que vamos a hacer. Primero, si quieren, hagan una lista de lo que ustedes consideran que en el ambiente de trabajo tiene que corregirse. Es más, si ustedes quieren, pongan ahí personas. Fulanito tiene que cambiar tal cosa, fulanito tiene que ser más amable, fulanito tiene que ser más colaborador, fulanito tiene que ser más solidario. Y al final, en el contexto que estamos hablando esta tarde, ustedes mismos se van a comprometer
a cambiar, a ajustar o a mejorar todos esos factores que vimos en los demás. Y nos cuentan a ver cómo les va. Apreciadas familias, muchísimas gracias por la generosidad de su atención. Un saludo muy especial nuevamente hasta Medellín con todo nuestro corazón, Bucaramanga, Ipiales, Bogotá, Venezuela, Estados Unidos, Australia, España, porque desde allí, desde todos estos lugares, nos reportan sintonía todos los días. Familias, muchas gracias, que tengan un resto de día muy feliz. Gracias de verdad por su compañía y nos vemos mañana para seguir aprendiendo juntos, familias. Chao.